Cuando llegué a casa antes de lo previsto, lo último que esperaba ver era a un tío en calzoncillos comiéndose mis aceitunas. Literal. Entré, dejé las llaves en la repisa y escuché un ruido en la cocina. Pensé que Clara había llegado antes con Mateo, tal vez del parque. Pero no. Lo que encontré fue a un tipo de unos 30 y tantos, delgado, con un tatuaje cutre en el hombro y una cerveza fría en la mano, hurgando en mi nevera como si viviera ahí. Llevaba solo unos boxers negros y unas chanclas. Mis chanclas. Tardé 2 segundos en hablar. Él me miró como si yo fuera el intruso. Lo juro. Me miró con cara de ¿y este quién coño es? Y yo, que tenía las piernas medio temblando del susto y el desconcierto, solo pude soltar. ¿Tú quién eres? Y el cabrón responde. Ah, ¿tú debes ser Andrés? Como si estuviéramos en una puta reunión de vecinos. Me quedé paralizado. No por miedo. Por el absurdo. Por lo surrealista. Por lo ofensivo que era que ese tío, que claramente acababa de, bueno, hacer algo que no debía en mi casa, se sintiera tan cómodo. Como si Clara le hubiera dicho, ponte cómodo, vuelve del gimnasio, usa la ducha, y siéntate a picar algo. Y entonces vi su camiseta colgada en la silla del comedor. Y su móvil sobre la mesa, desbloqueado. Y escuché la ducha aún corriendo. Me entró una especie de mareo, como si el cerebro no pudiera procesar todo a la vez. Y antes de que pudiera pensar nada coherente, la voz de Clara, desde el pasillo, grita. «Cariño, ¿eres tú?» Ese cariño fue como una patada en el estómago. Me giré hacia la puerta del baño, y ahí estaba ella. Clara. Con una toalla envuelta en el cuerpo, el pelo empapado, y esa expresión de susto congelado cuando nuestras miradas se cruzaron. Ese segundo de silencio antes de que todo estalle. Ese momento en el que sabes que ya nada volverá a ser como antes. El silencio entre los tres duró poco más de 5 segundos, pero me pareció una eternidad incómoda y asfixiante. El tipo, todavía con mi cerveza en la mano, se apartó un poco hacia un lado, como si estuviera haciéndome espacio en mi propia cocina. Clara se quedó quieta, con las manos aferradas a la toalla y una cara tan blanca que me pregunté si iba a desmayarse. Yo, en cambio, no sabía si reírme, gritar o vomitar. Todo dentro de mí empujaba hacia afuera. Me apoyé contra el mueble del pasillo y traté de procesar algo. No dije nada. Solo los miraba, esperando que alguno dijera algo que diera sentido a lo que estaba viendo. Fue el tío el que rompió el hielo, otra vez con esa seguridad que me revolvía el estómago. ¿Quieres que me vaya o...? No terminó la frase, probablemente porque notó que mi mirada no era precisamente amistosa. No contesté. Caminé lentamente hasta la mesa, tomé su móvil desbloqueado y me senté frente a él, como si estuviéramos en una reunión absurda. Empecé a deslizar el dedo por la pantalla. Clara corrió hacia mí y trató de arrebatármelo. No lo permití. Le dije que si se atrevía a tocarme una sola vez, me iba a levantar y no me iba a responsabilizar de lo que hiciera. Las fotos estaban ahí. No necesitaba revisar mucho. No eran selfies juntos en la playa o en cenas románticas. Eran fotos tomadas aquí, en mi casa, en mi sofá, en mi cama. Lo peor fue ver una donde él llevaba puesta una de mis camisetas, esa gris que uso para dormir cuando hace frío. Mi casa se había convertido en el motel de alguien más y yo era el idiota que pagaba las facturas y doblaba las sábanas. Ella no dijo nada. Se sentó en el suelo como si se hubiera rendido de golpe, como si ya no tuviera energía para mantener ninguna historia de mentira. El tipo se levantó y se fue sin despedirse, sin disculparse, sin apurarse. Dejó la cerveza a medias sobre la encimera y caminó como si no pasara nada. Le abrí la puerta sin decirle una palabra. Clara y yo nos quedamos solos. Su respiración se oía pesada, irregular.
Yo no sentía nada todavía. Solo una especie de hormigueo en el pecho, como si me hubieran apagado por dentro. Cuando hablé, lo hice sin levantar la voz. Le pregunté desde cuándo. Ella bajó la cabeza. Le volví a preguntar, más despacio. Respondió que no sabía. Le dije que no era una pregunta difícil. Entonces empezó a hablar. Que habían coincidido en una cena del trabajo hace unos meses, que empezaron a hablar, que él estaba separado, que primero solo eran charlas y luego una copa, que todo había sido sin intención, que cuando quiso parar ya era tarde. Las excusas eran todas iguales, recicladas, vacías, y las decía sin emoción, como si ya las hubiera repetido en su cabeza muchas veces. Le pregunté si alguna vez lo trajo mientras Mateo estaba en casa. Me dijo que no. No sé si era verdad, pero me bastaba con imaginarlo para que me doliera. Le pregunté si lo amaba. Tardó demasiado en responder. Me miró con una mezcla de vergüenza y miedo y dijo, no lo sé. Esa fue la única frase honesta de toda la noche. Me levanté. Necesitaba moverme, hacer algo, cualquier cosa. Caminé al cuarto de Mateo. Su cama estaba deshecha, su peluche favorito tirado en el suelo. Me arrodillé a recogerlo y me di cuenta de que tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no había llorado. Era como si mi cuerpo supiera que algo se había roto, aunque mi mente todavía no lograra asimilarlo. Volví al salón. Clara seguía sentada en el suelo, sin moverse. Le dije que no quería verla. Le pedí que se fuera de la casa por unos días, que no me hablara, que necesitaba pensar. Me respondió que era su casa también. Le dije que podía quedarse si quería, pero que entonces me iría yo. Me miró como si no esperara esa respuesta. Finalmente, se levantó, entró a nuestro cuarto y empezó a vestirse. Recogió unas pocas cosas, agarró el bolso y salió sin decir adiós. Cerró la puerta con cuidado. Ni un portazo. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo. Hice listas. Lista de cosas que necesitaba saber. Lista de gente a la que contarle esto. Lista de decisiones pendientes. Miré las fotos otra vez. Apagué el móvil y lo metí en una bolsa con cierre. No lo quería ni tocar. Pensé en Mateo. Pensé en cómo le iba a explicar que su madre y yo ya no éramos lo que él pensaba que éramos. Pensé en mí, en lo que significaba ser engañado tan profundamente, en lo que decía de mí haberlo dejado pasar todo este tiempo sin sospechar. Pero sobre todo, pensé en qué iba a hacer ahora con todo este dolor, con toda esta rabia. Y ahí fue donde, por primera vez en la noche, apareció una idea que se quedó en mi cabeza sin moverse. Esto no se iba a quedar así. No la busqué los siguientes 2 días. No le escribí, no le llamé, no pregunté por ella. Mateo estaba en casa de mi hermana porque ese fin de semana lo habíamos planeado así desde hacía una semana, sin saber nada de lo que se vendría. Tuve suerte. No habría podido mirarlo sin sentir que le estaba fallando en algo que todavía ni podía explicar. El domingo por la noche Clara me escribió un mensaje diciendo que necesitábamos hablar. Le contesté con una hora y un lugar, lunes, 8 de la tarde, en el piso. Le dejé claro que no quería que trajera a nadie ni que intentara justificar nada. Solo quería respuestas y claridad. Era lo mínimo. Apareció puntual, con la cara demacrada, sin maquillaje, con el mismo bolso que se llevó aquella noche. Entró sin hablar y se sentó en el sofá, el mismo donde él había estado días antes. Yo me quedé de pie. No me interesaba compartir espacio con ella más de lo necesario. Le pregunté si quería empezar o si prefería que lo hiciera yo. Me dijo que podía empezar yo. Bien. Le pregunté si seguía viéndolo. Dijo que no.
Le pedí que no me mintiera porque esta conversación era lo único que podía salvar algo de respeto entre nosotros. Me miró a los ojos y dijo que desde esa noche no lo había vuelto a ver ni hablar. Que no sabía qué hacer, que había pensado en volver para hablar conmigo y que todo le había explotado en la cara sin saber cómo reaccionar. Le pregunté cuántas veces había estado con él en esta casa. Se quedó callada. Le repetí la pregunta. Me respondió que muchas. Le pedí un número. Me dijo que no podía contarlas. Le dije que lo intentara. Dijo que unas 15, tal vez más. Me reí, no por humor, sino por la incomodidad de tener frente a mí a una persona que durante años compartió cama, comida, vacaciones, y ahora me daba cifras como si estuviéramos hablando de facturas atrasadas. Le pregunté si alguna vez pensó en parar. Dijo que sí, muchas veces. Le pregunté por qué no lo hizo. Respondió que se sentía viva, que era una excusa estúpida pero que eso era lo que sentía. Que conmigo sentía que todo era rutina, silencio, horarios. Le dije que claro, que la rutina es parte de tener un hijo, un trabajo, una hipoteca, que si buscaba fuegos artificiales constantes debería haberlo dicho antes. Me miró con cara de querer llorar, pero no lo hizo. Le pregunté si alguna vez pensó en decírmelo. Dijo que no. Le pregunté si pensaba seguir con él si yo no los descubría. No contestó. Le dije que su silencio era suficiente. Caminé hasta el comedor y agarré los papeles del seguro del coche, los del piso, los extractos bancarios, todo lo que teníamos juntos. Los puse sobre la mesa. Le dije que eso era lo único que me importaba ahora, dividir las cosas sin joderle la vida a Mateo. Le pregunté si pensaba pelear por la custodia. Dijo que no, que quería que Mateo siguiera conmigo el mayor tiempo posible, que ella podía verlo los fines de semana. Le dije que eso era lo más sensato que había dicho en toda la noche. Entonces ella se puso de pie, me miró y dijo, ¿no vas a preguntarme si lo amaba de verdad? Le respondí que no me importaba. Que eso ya no me servía. Que el amor no era algo que se usaba como excusa para pisotear a alguien durante meses. Ella insistió en hablar más, en explicarme que no se trataba solo de sexo, que con él hablaba cosas que conmigo ya no hablaba, que le hacía sentir deseada, joven, libre. Le respondí que todos queríamos sentirnos deseados, pero que los adultos lo resolvíamos con diálogo, no metiendo extraños en la cama matrimonial. Le pregunté si alguna vez le importé realmente, si alguna vez pensó en las consecuencias. Me dijo que no pensaba, que se dejaba llevar, que cada vez que lo hacía se prometía que sería la última. Que luego se arrepentía, pero que después volvía a pasar. Le dije que me daba asco, no por lo que había hecho, sino por lo cobarde que era para asumirlo, por venir ahora a buscar redención cuando no quedaba nada que salvar. Que si no la hubiera pillado, seguiría viniendo ese idiota a mi casa, usando mis cosas, respirando mi espacio. Ella bajó la cabeza y murmuró un lo siento. Le dije que ya era tarde para eso. Que un perdón no me devolvía el tiempo, la confianza ni la tranquilidad. Que había destruido todo lo que construimos solo para alimentar una fantasía. Y que esa fantasía, por cierto, había acabado en mi nevera, medio en bolas, comiéndose mis putas aceitunas. Ella dijo que entendía que yo quisiera el divorcio. Le dije que no era una opción, era un hecho. Que esa misma semana iniciaría los trámites. Que ya había hablado con un abogado. Me preguntó si le iba a contar a Mateo todo. Le dije que no. Que él sabría que nos estábamos separando, pero no le iba a llenar la cabeza de mierda. Que ya bastante con tener una madre ausente como para encima saber que lo fue por acostarse con un desconocido en casa. Se quedó quieta. Me dijo que iba a buscar un sitio donde quedarse. Le respondí que mejor, y que cuanto antes lo hiciera, mejor para todos.
Que el piso era ahora un espacio que yo necesitaba limpiar no solo de objetos, sino de presencia. Le abrí la puerta. Salió sin mirar atrás. Cerré. Me senté en el suelo. Respiré hondo. Todavía no había explotado, y no entendía por qué. Solo sabía que esto no terminaba ahí. No podía. Todavía faltaba algo. Y lo iba a hacer. Con calma. Con cabeza. Pero lo iba a hacer. El martes a primera hora pedí el día libre en el trabajo. No puse excusas, no di explicaciones, simplemente dije que no podía ir y colgué. Luego me senté con mi portátil y abrí una carpeta nueva. No la llamé venganza porque no soy tan imbécil como para romantizarlo, pero sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Primero reuní todos los correos electrónicos y documentos que demostraban que Clara y yo compartíamos propiedad de la vivienda, aunque la hipoteca estuviera a mi nombre. Después descargué mis últimos 3 extractos bancarios y los comparé con sus movimientos, que aún podía ver porque, por costumbre o por olvido, ella seguía usando nuestra cuenta conjunta. Me interesaba saber si había comprado cosas para él, si había pagado cenas, hoteles, regalos. Efectivamente, ahí estaban los cargos, restaurantes en el centro donde nunca fuimos juntos, tiendas de ropa que no usaba, hasta una suscripción a una aplicación de alquiler de coches que no necesitábamos porque los dos teníamos vehículo. Todo estaba ahí, y me lo estaba cobrando a mí. Luego llamé a mi amigo Daniel, que trabaja en una empresa de seguridad privada. Le pedí acceso a una cámara oculta que se pudiera instalar en una lámpara del salón. Me la trajo esa misma tarde. No se sorprendió ni preguntó por qué la quería. Me dijo que a veces lo mejor era tener pruebas por si algún día todo se volvía más sucio. Le di la razón, aunque ya era tarde para prevenir nada. La instalé yo mismo, asegurándome de que apuntara bien al sofá y la puerta del pasillo. No porque creyera que volvería a meter a otro en casa, sino porque quería que supiera que ahora la estaba vigilando. No por celos. Por control. El miércoles fui a recoger a Mateo al colegio. Clara me esperaba afuera, con gafas oscuras y una expresión que pretendía parecer neutral. Me acerqué y le dije en voz baja que durante las próximas semanas no podía dormir en casa, que habíamos llegado a un acuerdo verbal y que eso implicaba que el niño no viera a nadie más en esa casa hasta que resolviéramos legalmente la separación. Ella solo asintió. Le dije que cualquier cosa que hiciera fuera de eso, yo me encargaría de que tuviera consecuencias legales. No lo dije gritando, ni enojado, ni siquiera con amenaza. Lo dije como quien informa que va a pagar el recibo de la luz. Clara me miró, se quitó las gafas y me preguntó si pensaba hacerle daño. Le respondí que no, que nunca le pondría una mano encima, pero que haría todo lo posible para que sintiera lo que era perder el control de su propia vida, al menos durante un rato. Esa noche preparé los documentos para anular nuestra cuenta conjunta. Transferí mis fondos a una nueva cuenta, dejé solo 100 euros en la anterior y cambié las contraseñas. También cancelé todas las tarjetas que estaban a su nombre. No por castigarla, sino porque no iba a permitir que siguiera usando mis ingresos para financiar lo que fuera que estuviera haciendo. Luego llamé a su jefe. No le conté todo. Solo le dije que me parecía importante que supiera que Clara había estado usando horas laborales y recursos de la empresa para fines personales, incluyendo visitas de un hombre ajeno a la compañía durante el horario de oficina. Le dejé en el buzón de la oficina una copia impresa de un resumen de fechas, lugares y gastos. No me lo agradeció, pero me dijo que lo revisarían. Eso bastaba. Después me metí en su correo personal, del que todavía tenía la contraseña. No lo hice por cotilleo, sino para reenviarme a mí mismo todos los mensajes y fotos con el que aún no había visto. Guardé todo en una carpeta cifrada, por si algún día necesitaba justificar legalmente la separación con pruebas de infidelidad.
No quería quedarme sin recursos y decidí pelear por la custodia total de Mateo. Además, copié todos los archivos en un USB y los guardé en casa de mi hermano, junto con una nota que decía que si algo me pasaba, lo primero que hiciera fuera abrir esa carpeta. No soy paranoico, pero no iba a dejar ningún cabo suelto. El jueves Clara volvió a escribirme. Me preguntó si estaba dispuesto a hablar de forma civilizada. Le dije que lo haría solo si traía por escrito su propuesta de separación de bienes, con un cronograma claro de mudanza y régimen de visitas. Le di 48 horas. Me respondió con un mensaje largo, explicándome que se sentía atrapada, que no era mala persona, que todo se le había ido de las manos. Le contesté que no me interesaba su terapia por WhatsApp. Le volví a insistir en los documentos. Ese mismo día le llegó un correo del abogado que contraté, solicitando su colaboración para una separación amistosa. Adjunté la copia de todas las pruebas y le aclaré que, si intentaba hacerme daño legalmente, todo eso iba directo al juzgado. El viernes, cuando fui a recoger a Mateo, noté algo en su mirada. Me preguntó si mamá estaba triste. Le dije que los adultos a veces cometen errores y que lo importante era que él no tenía la culpa de nada. No lloró, no preguntó más, pero me abrazó fuerte. Ese abrazo fue más importante que toda la rabia de la semana. Me fui con él de la mano y, por primera vez en días, sentí que tenía algo bajo control. Clara me escribió más tarde diciendo que había leído todo. Que entendía que no tenía salida y que haría lo que le pedía. Que solo quería que no la destruyera más. No contesté. A veces, el silencio pesa más que cualquier insulto. El sábado por la mañana Clara me escribió que quería venir a hablar. No a discutir, no a negociar, solo a hablar. Me lo dijo con una frase sencilla, casi torpe: necesito entenderte antes de irme del todo. Le respondí que podía venir a las 6 de la tarde, sin Mateo, y que sería la última vez que hablábamos sobre lo nuestro. Me pareció justo. Yo también necesitaba cerrar ese capítulo, no solo con hechos sino con palabras, aunque dudaba que algo de lo que dijera pudiera arreglar la imagen que tenía de ella ahora. A las 6 en punto llamó al timbre. Abrió con su copia de llaves y entró como si ya no recordara del todo cómo se movía por esa casa. Vestía sin intención de impresionar, sin maquillaje, con el mismo gesto cansado que había mostrado la última vez que la vi. No me saludó con beso ni con abrazo. Solo se sentó en el sofá y esperó. Yo cerré la puerta, me serví un café y me senté frente a ella. No había tensión. Solo había agotamiento. Me miró un momento sin hablar. Luego dijo: no sabía que eras capaz de hacer todo lo que hiciste esta semana. Le respondí que tampoco lo sabía yo. Que cuando uno se ve acorralado, reacciona. Que no me consideraba una persona vengativa, pero que ya no estaba dispuesto a ser el tipo que siempre cede, el que traga saliva y sigue como si nada. Ella asintió. Me dijo que lo entendía. Que si fuera al revés, probablemente habría hecho cosas peores. Le dije que no me importaba lo que ella entendiera o dejara de entender. Que esta conversación era solo para terminar bien. Me miró a los ojos y dijo: nunca pensé que ibas a dejar de quererme. Le contesté que yo tampoco lo había pensado nunca, pero que había pasado. Que algo se rompió cuando la vi salir de la ducha con una toalla mientras otro hombre andaba por la cocina de mi casa como si fuera suya. Que ese día se acabó todo. Ella empezó a llorar. No a gritar ni a suplicar, solo a llorar en silencio, con los ojos rojos y la cara tensa. Me dijo que no lo hizo para hacerme daño, que simplemente se sintió sola, desplazada, que llevaba tiempo sintiendo que vivíamos como compañeros de piso. Le respondí que esa es una conversación que podíamos haber tenido cuando aún había algo que salvar. Que a mí también me costaba, que también sentía el desgaste, pero que no busqué una excusa para acostarme con alguien más.
Ella dijo que no era excusa, que había cometido un error, que lo sabía, que lo asumía, pero que no esperaba que mi reacción fuera tan precisa, tan calculada, tan definitiva. Le respondí que la precisión venía del dolor, que cuando uno está roto por dentro, actúa con una frialdad que asusta incluso a uno mismo. Me preguntó si pensaba volver a confiar en alguien después de esto. Le dije que no lo sabía. Que por ahora no. Hubo un silencio largo. Ella se levantó y empezó a mirar alrededor, como si estuviera viendo la casa por última vez. Me preguntó si quería quedarme con todo o si prefería que ella eligiera lo que llevarse. Le respondí que no quería nada que me recordara a ella. Que eligiera lo que quisiera, que se llevara lo que le hiciera falta. Que el resto lo donaría o lo tiraría. Me agradeció el gesto. Le dije que no era un gesto, era una necesidad. Que no soportaba ver su ropa, su perfume, sus fotos. Que necesitaba limpiar todo, incluso los objetos. Me preguntó qué pensaba decirle a Mateo cuando fuera mayor. Le respondí que le diría la verdad, pero solo cuando él me la pidiera. Que no pensaba ensuciar su imagen de madre, pero que tampoco iba a inventar una historia bonita. Ella me dijo que lo respetaba. Entonces preguntó algo que no esperaba: ¿de verdad no hay nada que puedas perdonar? Tardé en responder. Le dije que no era cuestión de perdón, que quizá algún día, con el tiempo, pudiera recordar todo esto sin rabia, pero que eso no implicaba que pudiera volver a confiar, a amar, a compartir. Que el problema no era solo el engaño, sino la decisión consciente de vivir una doble vida, de mirarme a la cara cada día y actuar como si todo estuviera bien. Me dijo que me había amado. Le dije que no lo dudaría, pero que el amor no bastaba para sostener una relación cuando la honestidad se había ido al carajo. Nos quedamos callados durante varios minutos. Luego ella respiró hondo y dijo: no te voy a molestar más. Esta semana me mudo con una amiga, luego buscaré algo para mí sola. Ya estoy hablando con una abogada. No quiero complicarte la vida más de lo que ya lo hice. Le agradecí que fuera clara. Me dijo que le dolía perder esto, pero que sabía que lo había destruido. Le respondí que no esperaba que le doliera menos. Se acercó como si fuera a abrazarme, pero se detuvo a medio camino. Me preguntó si podía hacerlo. Le dije que no. Que era mejor así. Se fue sin decir adiós. Cerró la puerta despacio. Yo no me moví hasta que no escuché el ascensor bajar. Entonces me levanté, fui al cuarto de Mateo, me tumbé en su cama y me quedé ahí mirando al techo. No lloré. No hablé. No sentí alivio. Solo supe que se había ido. Esta vez para siempre. Y que ya no había nada más que decir. Los días siguientes fueron extraños, como vivir en una casa que ya no reconoces. Cada rincón tenía un recuerdo que ya no dolía como antes, pero tampoco dejaba de incomodar. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno de Mateo, lo llevaba al colegio, volvía al piso y me ponía a trabajar desde la mesa del comedor, donde antes Clara se sentaba con su portátil y hablábamos de cosas sin importancia. Ahora estaba solo, con más espacio y más silencio del que necesitaba. No sentía paz ni rabia. Sentía vacío. Me costaba concentrarme, a veces abría la nevera solo por inercia, sin buscar nada. Otras veces me quedaba mirando por la ventana sin pensar realmente en nada. No era tristeza, tampoco era alivio. Era como estar en pausa, en una etapa que no era ni principio ni fin, solo un intervalo. Un viernes, mientras recogía a Mateo del colegio, me preguntó si mamá iba a volver a casa. No me sorprendió, pero no sabía cómo responderle sin cargarle con verdades que no le correspondían. Le dije que no, que mamá había encontrado otro sitio para vivir, pero que lo seguía queriendo mucho y que seguirían viéndose. Me preguntó si yo también me iba. Le respondí que no, que ahí estaría siempre para él.
Me miró con esa seriedad que tienen los niños cuando aún no entienden del todo lo que está pasando, pero sienten que el mundo cambió. Luego me agarró la mano y seguimos caminando. No dijo más. Esa noche durmió en mi cama. No lo hizo por miedo ni por tristeza. Lo hizo porque necesitaba saber que yo estaba ahí. Una semana después recibí los papeles de la separación. Clara los había firmado todos sin hacer modificaciones. No pidió pensión, no exigió nada con respecto a la vivienda, solo dejó claro su interés en tener a Mateo 2 fines de semana al mes y algún día entre semana, según disponibilidad. No puse objeciones. Era justo. Llamé a mi abogado y le di el visto bueno para que cerrara el proceso. Me dijo que, legalmente, en unas semanas estaríamos divorciados del todo. Asentí en silencio y colgué. No sentí ningún tipo de victoria ni derrota. Solo era otro trámite más. Me crucé con Clara una tarde, al salir del supermercado. Fue un encuentro incómodo. Nos miramos, nos saludamos con un gesto de cabeza y ella preguntó cómo estaba Mateo. Le dije que bien, que había aprendido a montar en bici sin ruedines. Sonrió con los ojos brillantes, como si le hubiera dado una noticia que no esperaba. Me dijo que quería verlo ese sábado, si no teníamos planes. Le dije que sí, que lo recogería a las 10. No hubo más. Nos despedimos como dos conocidos que comparten un dato útil y siguen con su día. Volví al coche y me quedé unos segundos antes de arrancar. No porque me afectara, sino porque me pareció raro no sentir absolutamente nada al verla. Un domingo por la mañana llevé a Mateo al parque. Mientras él jugaba con otros niños, me senté en un banco a mirar el móvil. Tenía varios mensajes de amigos que se enteraron de la separación por terceros y querían saber qué había pasado. No les contesté. No tenía ganas de repetir la historia, ni de recibir consejos o solidaridad forzada. Había pasado la etapa de las explicaciones. Lo que había que decir ya se había dicho. Lo que había que sentir ya lo había sentido. Ahora solo quería seguir. Sin ruido, sin pena, sin odio. Quería aprender a vivir solo sin sentir que estaba perdiendo algo, y sin tener que reconstruirme como si hubiera sido destruido. Mi hermana me invitó a cenar una noche. Fui porque sabía que insistiría hasta que dijera que sí. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si pensaba salir con alguien. Le dije que no. Me preguntó si seguía en contacto con Clara. Le dije que lo justo. Me ofreció su casa para pasar unos días y me sentía mal. Le agradecí, pero le dije que estaba mejor de lo que ella creía. Me miró como si no me creyera, pero no insistió. Después de cenar, me senté con Mateo en su habitación y hablamos de cosas simples, sus deberes, su juego favorito, una historia de un compañero que se cayó en el recreo. Era todo tan mundano que me hizo bien. Me recordaba que la vida seguía. No tenía que ser intensa todo el tiempo. Solo tenía que ser vivida, y eso bastaba. Cuando llegaron los documentos finales del divorcio, los firmé sin emoción. Luego los guardé en una carpeta junto con los otros papeles de la casa, del coche, del seguro. No quise celebrarlo ni lamentarlo. Solo cerré la carpeta y la guardé en el cajón. Me senté en el sofá, miré el reloj y supe que Mateo volvería en unas horas. Puse música suave, limpié un poco, preparé su cena favorita y me senté a esperar. No porque me sintiera solo, sino porque esa era mi vida ahora, una rutina nueva, sin Clara, sin drama, sin adornos. Algo más real, más simple, más mío. No sé si esto me hizo más fuerte o solo más precavido. No sé si algún día volveré a confiar en alguien como confié en ella. No sé si quiero volver a hacerlo. Pero sí sé que, pase lo que pase, no pienso volver a estar en una relación donde tenga que dudar de lo que soy o de lo que doy.
Aprendí que uno puede perder muchas cosas y seguir en pie. Aprendí que el dolor no siempre se grita, a veces solo se sobrevive. Y, sobre todo, aprendí que cuando alguien te traiciona y tú decides seguir adelante sin mirar atrás, ya ganaste. Sin necesidad de arruinarle la vida a nadie. Solo alejándote. Porque a veces, lo único que se necesita para recuperar la dignidad, es cerrar la puerta y no volver a abrirla. Nunca más.